Buenas tardes, estamos aquí en Visión Jurídica TV por Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas tardes, estamos en vivo aquí con Cecilia Morales y Adrián Guzmán y Benjamín Flores, y pues continuamos como lo habíamos prometido en la sesión pasada sobre educación para la paz, pero ahora vamos a hablar sobre la cuestión de las herramientas que otorga la sociedad para poder llegar a esos fines. ¿Cuáles serían las herramientas que tendría el ser humano para poder llegar a los fines primordiales, para poder obtener lo que son los fines últimos? Con fines últimos se refiere a la felicidad. Exactamente. Que muchas cosas nos llevan a la felicidad. Sí, y muchas cosas la integran. Exactamente. Entonces el planteamiento era el siguiente: ¿cuáles son las herramientas que provee la sociedad? De acuerdo. Pues bueno, si nos referimos a muchas gracias por sostener el micrófono. Si nos referimos desde mi perspectiva a cuáles son los medios que proporciona la sociedad, pues bueno, realmente la institución de la familia y asimismo las personas con las que podemos compartir el día a día, personas con las que compartimos en la escuela, en el trabajo, pues bueno, ellos constituyen sociedad. Claro. En ese momento que ellos forman parte de nuestra vida y pues bueno, ¿no? Creo que todos nos educamos al mismo tiempo, nos educamos en tolerancia, nos educamos en respeto, pero si es alguien el que tiene que proveer herramientas en cuanto a educación, definitivamente es el Estado que va a proveer herramientas de educación. Y pues bueno, los particulares, ¿no? Que también tenemos esta facultad según el artículo 3º constitucional. Pero pues me parece que de primera mano la sociedad misma nos educa, claro, y pues bueno, emana de la familia. Sí, no sé si quiere comentar algo usted. No, adelante. Muy bien. Yo creo que el Estado debe de ser primeramente el que dé los elementos esenciales para que las personas lleguen a sus fines últimos. Pero no sé si mal recuerdo, habíamos comentado que el Estado tenía que ser subsidiario de cada uno de estos elementos para poder llegar a los fines últimos del hombre a través del bien común. Ahora, el Estado al final del día no se verá sobrepasado o rebasado para poder llegar a esos fines. No somos demasiada población en México como para que el Estado se vea sobrepasado actualmente. Bueno, puede ser que sí se vea un poco sobrepasado, pero bueno, actualmente tenemos la política de nuestro presidente, que es una lucha en contra de la pobreza. De igual manera, este es un objetivo del milenio, y es tratar de reducir también esta pobreza, porque bueno, a final de cuentas la pobreza es la carencia de los medios para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, también sería un elemento muy importante, el poder disminuir la pobreza o poder contar con los elementos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Ya habíamos mencionado que tenemos casi el 50% de población en pobreza, y muchos que ni siquiera pueden disfrutar de las comidas, ¿no? Tenemos pobreza extrema. Entonces, creo que sí también la cuestión de poder contar con estos elementos o el poder adquisitivo para poder satisfacer estas necesidades también sería una herramienta que nos va a permitir lograr esta felicidad. Ahora, inclusive dentro de la cuestión de combatir la pobreza también tiene que ver esa cuestión de la cruzada contra el hambre, ¿no? Claro. Que el propio gobierno ha impulsado para que, por lo menos, y que inclusive se ha elevado a rango constitucional, que la alimentación sea la elemental para que una persona pueda vivir. Siendo muy críticos, se estará llegando a cubrir en la totalidad de todos estos requerimientos que tiene la población mexicana como para que realmente estén bien alimentados? Yo no creo, porque tenemos
bastantes carencias. Tenemos una carencia en salud, tenemos una carencia en la alimentación, tenemos una carencia en la seguridad. Creo que sí tiene que ser de manera paulatina, bien pensado, y que tiene que ser de varios gobiernos. No podemos decir que hoy está cierto partido, mañana llega otro y se cambia la manera de abordar un tema. Entonces, creo que si no planteamos o si no realizamos un plan que sea realizado en más de 6 años, no vamos a poder llegar a estas metas, porque pues jamás no se va a poder alcanzar en tan poquito tiempo, porque son muchas carencias, y si aventamos mucho dinero o mucho recurso humano a solo una actividad, ni la vamos a terminar cumpliendo, como en un sexenio pasado que intentó pelear por la seguridad, y bueno, y a final de cuentas pues también se vio rebasado, y a final de cuentas pues se quedó corto, porque pues su eslogan o lo que quería era luchar por una seguridad, no la alcanzó, y aparte pues dejó otras cosas sin atender. Entonces sí necesita hacer algo de manera integral y que dure varios periodos de gobierno. Sí. Efectivamente, como menciona mi compañero Adrián, me parece que la continuidad es algo que tiene que suceder, y suceder pronto. El hecho de que este proyecto, en donde las tres fuerzas políticas se unían, Pacto por México, resultaba maravilloso, porque te daba seguridad, ¿no? En un futuro que cambiáramos de dirigente, cambiáramos de partido, pues bueno, teníamos de una forma la certeza y seguridad que no se iba a dejar nunca de velar por lo que ya se había pactado. Efectivamente, creo que la continuidad es una parte muy importante. Menciona usted, maestro, que si el Estado en algún momento se va a ver rebasado por la cantidad de mexicanos o por la gravedad del problema. Me parece que si entonces considera que es mucha labor, es momento para pedir ayuda. Me queda claro que los gobernantes y las personas que están en la cabeza no son dioses, sino vienen a realizar milagros, pero efectivamente creo que llega un momento en el que los problemas son muchos, o somos muchos nosotros, pero por algo han ganado y por algo se nombran ser la fuerza que son. Creo que si no hubieran pedido ayuda, ¿no? Sería maravilloso que pronto se acercan a pedir ayuda. Sí, yo creo que el gobierno se ha visto rebasado en primera instancia, porque hay un exceso de población, hay que reconocerlo. Creo que ha habido un aumento volumétrico en exceso, ha habido una situación que ha rebasado al Estado en cuanto a los servicios que puede otorgar a la sociedad. Realmente no hay servicio que alcance. Me ha tocado observar principalmente en el metro tasqueña, que simplemente para pedir un seguro popular la gente se levanta tempranísimo y ya la fila ya lleva la segunda vuelta. Entonces hay muchas necesidades y también muchas carencias. Yo creo que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, tiene un reto muy importante: el poder ofrecerle a toda la población por lo menos los niveles básicos para poder sobrevivir y subsistir. Ya no algo completo, ya por lo menos lo mínimo para poder subsistir. Por lo que he visto, creo que los servicios se ven aceptables, no se ven que sean de quinta. Al menos los que he visto ahí en el metro, que hay servicio odontológico, creo que también oftalmológico, y creo que una farmacia muy pequeña que también ahí hay. Y pues creo que por lo menos para el gobierno del Distrito Federal, creo que está funcionando muy bien. No he visto hasta el momento cuestiones a nivel federal que cuiden este aspecto. Inclusive el gobierno federal ha copiado los modelos del propio Distrito Federal, que siento que ha sido punta de lanza en cuanto al manejo de servicios y de atención a la sociedad. No sé qué opinen ustedes, o si estén de acuerdo conmigo. Mencionaba acerca de la seguridad social que brinda el Distrito Federal y que ha sido copia. Pues me parece que
que el hecho de que se estén atacando estos sectores de importante salud y pues bueno, campañas también de educación, tiene que ver mucho con que la administración local sea una administración perredista. Quiero abordarlo por ahí porque, pues no sé, me parece que si quisiéramos llevar a nivel federal lo que ya se está haciendo, bueno, sería insostenible. Somos muchísimos más, es claro. Si comenzamos a actuar a nivel federal, estas políticas públicas me parece que solo funcionan a nivel local. Mencionaba algo muy importante de que crecemos exponencialmente y que pues bueno, alguna vez escuché a un maestro que nos mencionaba que era necesaria una política de natalidad. Y cuando yo lo escuché, creo que enloquecí y dije, creo que para que lo aceptáramos, bueno, el Estado mexicano y los mexicanos aceptáramos que una política de natalidad fuera rigurosa o no. Bueno, por el simple hecho de ser política de natalidad me parece que ya es rigurosa. Yo lo veía así, una idea muy descabellada, pero creo que ahora va haciéndose y convirtiéndose en realidad, ¿no? Sí, efectivamente somos muchísimos y esto en ocasiones sí impide que todo llegue a todas partes y que todo llegue a todos. Que aquí entraría ya la parte de los derechos humanos. No estaría, al haber una política de natalidad, no estarían violentando los derechos humanos de las personas a tener la libertad de tener de la familia, sí. Desarrollo psicosexual. Que si nos damos cuenta, China está haciendo ahorita todo lo contrario. Había tenido una política muy estricta de control de natalidad, un niño por familia, que inclusive también están teniendo tuvieron una problemática de género, porque empezaron a ser selectivos y decían, bueno, yo prefiero tener un varón a tener a una niña. Y entonces empezaban a hacer abortos selectivos. Y entonces la población femenina empezó a desequilibrarse, empezó a haber menos mujeres que varones. Inclusive en Medio Oriente está todavía esta violación de derechos humanos, en la cual los abortos selectivos están a más no poder, de lo cual está empezando a generar en estos momentos y en esta generación que muchos varones ya se queden sin familia, sin crear una familia, sin tener una mujer. Y actualmente las mujeres se están casando con aquellos varones que tengan una capacidad económica alta para poder mantenerlas. Es más, los propios padres de familia dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? ¿Quién eres? ¿Qué le puedes ofrecer a mi hija? Si no cubres ciertos requisitos, no te la ofrezco. Y entonces, pues es tendiente, por ende, a que la población empiece a disminuir. Ahora, inclusive China está teniendo una política de promover que se permita y se evite el aborto selectivo. De tal manera que si se tiene una niña, lo que se busca es darle un premio a la familia. ¿Sabes que si tienes una niña, te doy un predio y te doy tal cantidad para poder subsistir? Es más, a una pensión. Y es más, la política se llama consintamos a las niñas. Entonces, ahora me preocupa lo siguiente. ¿No va a haber entonces abortos selectivos ahora en contra de los varones? Bueno, yo digo, o sea, no sé. Efectivamente que todo se va a volver, la balanza nunca va a encontrar el equilibrio con Sí. esas políticas. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, el hecho de que se haga un aborto selectivo en contra hombres o mujeres, pues también tiene que ver un poco con la cultura, o sea, con esa tradición de que, bueno, quien se busca que siga con la especie o con el apellido o con cualquier cosa de este tipo, pues es un hombre. A final de cuentas creo que eso no se va a poder, no se va a cambiar, o sea, creo que no se entraría en ese supuesto. Y bueno, y las familias que tengan como la necesidad, pues bueno, van a encontrar en en este programa, pues una ayuda para, pues, tener mujeres o tenerlas, Sí. pero pues no creo que se vaya a ir conforme a la otra balanza.
Que siento que puede ser por la necesidad o la ambición de las familias, pueden provocar tales cosas, ¿eh? Porque China tiene la mayor cantidad de ricos en el mundo, pero también tiene la mayor cantidad de pobres también en el mundo por el volumen de población. Entonces, puede ser que por la necesidad de tener algún predio, pues las familias van a decir. Claro que sí. Yo digo que sí puede provocarse ese fenómeno. Yo creo aquí que en este caso, sea niño o niña, se les debe de dar el apoyo, de tal manera de que cualquiera de los dos géneros sea aceptado y sea bienvenido. Ahora, inclusive, yo considero que las políticas que está llevando China no creo que sean las más adecuadas, porque de alguna manera la balanza no se va a equilibrar y lo único que van a provocar es una descompensación, pero ahora hacia el favor de las niñas. Siento que sí puede generarse una problemática bastante fuerte. Pues bueno, quién sabe, porque no me acuerdo qué países de Europa que estaban poco poblados tenían precisamente políticas de ayuda a las parejas que tuvieran tuvieran hijos, pero pues realmente no les duró mucho, o sea, y hablando de tanta población en China, bueno, yo tampoco sé cuánto tiempo les va a durar el hecho de que fomenten el que tengan niñas. Entonces, bueno, quizás tienen un tope, llegan a tal y dicen, bueno, pues saben que ya se acabó, ya tenemos a las suficientes mujeres como para poder conservar o para poder proporcionar el hecho de que existan familias o que se siga dando. Entonces, sí, me tocó la posibilidad de ver un documental en el cual los grupos de la escuela, la cantidad de niñas era pero ínfimamente menor. Si acaso yo veía, porque sí los diferencian los uniformes, sí los diferencian para niños y para niñas. Llevan un pants rojo las niñas y los niños un pants azul. Y en proporción yo veía que eran 7 niños a una niña. Es muchísima diferencia. Y en Medio Oriente ni se diga, ahí sí está, pero una desproporción, pero más que evidente. Creo que debe haber 10 varones por una mujer. Y eso ya viéndome muy moderadamente. Pero entonces las sociedades, el Estado, ¿cuáles serían las estrategias que deba de tomar para que podamos llegar a los fines últimos de cada uno de nosotros? Porque también está la cuestión económica. Y eso de alguna manera empieza a generar ciertas problemáticas para poder entender cuáles serían las políticas que ayuden a que cada mexicano pueda encontrar un empleo bien remunerado. Porque actualmente hay muchos empleos, pero mal remunerados o temporales. Sí, no te dan seguridad. Exactamente. Entonces, ¿qué políticas debería de tomar el Estado? ¿O qué es lo que debería hacer el Estado para poder subsanar todas estas carencias? pues bueno, recordando el tema que es la educación, creo que sí es muy importante ir generando una cultura de ahorro, de economía, una cultura de salud. Creo que sí es importante que si el Estado quiere cumplir con sus objetivos, sí se tiene que plantear en el hecho de que no va a ser capaz, porque creo que ningún gobierno sería capaz de otorgar todos los elementos para poder proteger o tener bien establecida su población. Entonces sí se necesita una cultura, por ejemplo, de salud, el hecho de que pues no te venga toda la gente a curarse, o sea, decirles se tienen que cuidar de esta manera, tienen que hacer esto de prevención de la salud o de enfermedades, para que no tengas atiburrado tu sistema, o sea, porque es terrible, o sea, yo he tenido que asistir a urgencias y es terrible porque si no te estás muriendo, no te pasan, o sea, así ellos califican nada más así como de entre mortal y leve. Entonces, estar esperando también el hecho de que, o sea, hay gente que está esperando quizás una gripa, a uno que está esperando así que le va a estallar el apéndice o cosas así. Entonces
sí es horrible el hecho de que no haya esa cultura, de que no sepan o de que no se tenga bien identificado a dónde se tiene que asistir para atenderse qué. Entonces, sí en ese caso se necesita ir implementando mucha cultura. Es el caso de la salud, pero en el caso de la economía también somos muy dados a gastar lo que no tenemos. Uh-huh. Nos dan créditos y a final de cuentas pues tenemos deudas exorbitantes y no tenemos la capacidad de pagarla porque pues nunca fue nuestra capacidad de tener tanto dinero. Entonces a final de cuentas todo eso que obtuvimos con crédito pues se termina yendo porque no lo podemos pagar. Que entonces aquí estamos hablando de lo que es la cultura financiera, que tampoco la tenemos nosotros. Como mencionaba, creo que también la felicidad se conforma de muchas partes. Efectivamente, se va a comenzar desde la educación. Si no comenzamos a educar, el hombre no va a ser feliz porque no va a tener bien orientada su felicidad o qué es felicidad para él. Efectivamente, si tiene salud, si está con una cultura de prevención a la salud, pues sí, bueno, va a poder hacer muchas otras cosas más, ir a trabajar, educar bien a su familia, entre otras cosas. Pero sí, comencemos desde la educación, porque si no la felicidad, pues bueno, no está orientada. Pero al final del día, ¿qué pudiésemos entender por felicidad? Porque para muchos puede ser muchas cosas. Para unos puede decir, yo con mi botella de Tonalla estoy más que feliz, pero hay algunas personas que yo estaría feliz con una pantalla o con una computadora. ¿Cuál sería el parámetro que debería de tomar el Estado para entender la felicidad de las personas? Bueno, para el Estado creo que sería sencillo, el cumplimiento de tus necesidades básicas, que es tener una educación, ahora hasta la preparatoria por lo menos. Tener las oportunidades de encontrar un trabajo que sea digno, en el sentido de que pues se te pague lo justo, ¿no? Porque muchas veces, o sea, hay trabajos, pero uno no puede vivir con algunos salarios. O sea, no puede, o tiene que decidir entre pagar el transporte o comer o ir a trabajar. O sea, hay muchas cosas que se tienen que tomar decisiones difíciles y bueno, es terrible. Entonces, creo que sí se necesita empezar con todo esto. Yo creo que una de las partes elementales o fundamentales para poder entender las necesidades básicas de un ser humano es la alimentación. Yo creo que de ahí parte todo lo demás, porque sin una alimentación adecuada creo que lo demás no va a funcionar. Pero ¿qué tendría que hacer el Estado para que realmente estemos bien, más bien toda la población esté bien alimentada? Porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. El tener todos aquellos nutrimentos que hagan que el cuerpo funcione adecuadamente y evite enfermedades. Entonces, pues había unos comerciales que dice, come tus 5 colores de verduras o tus 5 colores de frutas. Pero vayámonos a los mercados y una papaya puede salir hasta en 40 o 50 pesos la pieza, un melón 25 y cosas así, y eso yo considero que no es un precio realmente accesible. Sí, no, actualmente también hay que ver cuáles son los nutrientes que necesitamos y sobre todo es el poder llenar el estómago, porque bueno, quizás podemos consumir fruta o podemos consumir verdura, pero realmente eso nos va a llenar. Entonces, y con y qué tanto capacidad adquisitiva para otros alimentos tenemos, porque si a final de cuentas pues puedo comer fruta o puedo comer tortillas, pues quizás nada más me la voy a pasar comiendo tortillas porque me van a llenar, o sea, me van a quitar esa sensación de que necesito ingerir alimento. Sí. Entonces, y eso ya entonces también nos va descompensando, o sea, ¿qué me llena? Que a veces no me nutre, o que me nutre pero no me llena. Entonces, bueno, sí se necesita encontrar en esta cuestión de la alimentación un balance. Y bueno, y actualmente, pues bueno, creo que ya se ha perdido mucho esto de la canasta básica, porque bueno, ya realmente a muchas personas no les alcanza a comprar con lo que ganan la canasta básica. Entonces, sí,
Y bueno, ¿y quién realmente dijo que era necesario qué alimentos que se encuentran dentro de la canasta básica hacen una buena alimentación? O sea, ¿realmente alguien se puso a ver que si comiendo o consumiendo lo que hay en la canasta básica, uno realmente se está alimentando bien o no? Ahora, también hay que ver que entonces va de la mano la cuestión económica. ¿Qué tantos salarios mínimos necesito para poder allegarme de las necesidades básicas sin que realmente me quede justo o fuera de la proporción? Aquí hay una problemática porque un salario mínimo ¿alcanzará para que coma una familia? Yo lo veo muy difícil, muy muy complicado, pero no sé cuál sea su opinión, o es una idea mía que es como que la estoy vendiendo como verdad y es una falacia. ¿Cuál? El hecho de que el salario mínimo no es claro, y además sí. Me parece que o nuevamente la educación no es algo de lo que podamos, bueno, presumir en su mayoría. Las familias tendían a ser muy grandes hoy en día. Me parece que 2, 3 hijos es lo que tienen, pero de todas formas me parece que es claro que el salario mínimo no cubre las necesidades de una sola persona siquiera. Me parece que yo no gasto lo de un salario mínimo en un día, en mi caso muy particular, y creo que mucho menos a una familia. Es claro que no cubre nada de... Sí, por supuesto. Y bueno, y eso es nada más tomando en cuenta los alimentos, porque, bueno, en el caso de que llegáramos a cumplir la alimentación, bueno, lo que sigue, ¿no? A final de cuentas, una persona, si nada más está encerrada en su trabajo para poder alimentar a su familia, llega y bueno, y no les otorga tiempo y entonces se va a trabajar y apenas si le alcanza, entonces, bueno, también necesita espacios para poder sanearse, o sea, porque pues en un ritmo de vida así, o sea, pues uno se vuelve loco. Entonces, después de ahí, o sea, vendrían otros elementos en donde si se estuvieran cumpliendo o no, o sea, hay cosas imprevistos como el que te enfermaras o cosas así. Entonces, eso también desbalancea a muchas familias y entonces otra vez entramos en este supuesto de que no se alcanzan a satisfacer todas estas necesidades básicas. Mucho menos recreación. Actividades extraordinarias, bueno, para formación académica es imposible. Que también, yo creo que el ser humano es un ser integral y necesita de muchas cosas. Y ahorita se me viene a la mente también qué pasa con el turismo y el turismo social. Porque no todas las familias tienen las posibilidades de poder acceder a vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado para que por lo menos las familias puedan ir tengan un rato de dispersión? Se tienen que relajar, tienen que buscar alguna forma. Que actualmente creo que las playas de aquí de la Ciudad de México creo que están cerradas actualmente, creo que no las han abierto. Creo que desde que inició el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera no se han vuelto a aperturar. Bueno, pero me parece que en cuanto a playas, yo creo que sí está dentro de la agenda, pero pues nuevamente es una política del gobierno o de menos 2 administraciones o 3 que ha tenido el gobierno local, Distrito Federal, y pues creo que en aras de perseguir este acceso, general a vacacionar, a diversiones, al esparcimiento, pues creo que sí ha hecho un buen trabajo. La gente ha encontrado en esto una buena alternativa, pero pues nuevamente volverlo federal sí sería un gasto impresionante y nuevamente no cubriríamos. Que bueno, si no mal recuerdo, creo que en Estados Unidos hay piscinas públicas. Sí. Entonces, yo creo que sería una buena opción, ¿no? Sí, bueno, pero también cuántos tienen el conocimiento de que estos programas existen. Muchas veces uno habla así como de, bueno, tú tienes acceso a esto, o mira, aquí tienes este parque, o tienes esto, y realmente la gente, o sea, no tiene ningún conocimiento. O sea, también qué promoción se le está haciendo a los instrumentos que ya existen y cuál es su objetivo de querer crear nuevos. O sea, porque pues nos queda claro que 1 o 2 no nos alcanza a toda la población.
Sí, inclusive el intento de las playas, yo siento que es muy pequeño. Es más, siento que las piscinas están chiquititas. Es más, comentaban que era un foco de infección en algunos casos, ¿no? Que llegaba un momento en que el agua se hacía verde. Sí, pues es que no sé cómo se manejan las playas, porque bueno, por ejemplo, cuando ponían la pista de hielo, Sí. era pues estar formado ahí 1000 horas para menos de media hora. Entonces, bueno, realmente cómo contabilizaban el tiempo, o sea, o realmente no sé, o sea, no sé si les llegaron a preguntar a las personas que utilizaban estos medios, pues qué tan beneficioso veían todo esto. Sí. ¿Qué tanto se esparcían y qué tanto iban a enfermarse o a preocuparse o a...? Sí, porque ya recordando a lo que son las pistas de hielo, que creo que prestaban los patines. Creo que eso también era un problema de higiene, de salud pública. No sé cuántas personas se hayan contagiado de pie atleta o no sé, ¿verdad? No toda la gente es... Bueno, por eso se recomendaba que llevaras calcetines. No, pero de todas maneras eso no, sí, o sea, a final de cuentas, bueno, las pistas de hielo así se manejan, los boliches también así se manejan, prestando zapatos y bueno, a final de cuentas pues ya es... A la suerte, ¿verdad? Pues sí, porque a final de cuentas, bueno, les echan ahí como un poco de... triclosano, alguna cosa así. Y otro para quitar el olor y se acabó. Y eso es todo lo que hicieron conforme a los zapatos. Sí, me parece que es muy peligroso porque pues, a un herpes se puede pegar ahí. Yo pensaría mejor me llevo unas bolsas, ¿no? Pero pues aún así el Estado tiene que preocuparse de muchas cuestiones para que pueda funcionar plenamente y la gente esté en paz. ¿Cuáles serían los paradigmas que tendría el Estado mexicano para poder resolver todas las problemáticas que actualmente tiene en cuestión de salud pública, en cuestión de trabajo, en cuestión de justicia social, en cuestión de educación? Cómo formar a la gente de manera adecuada, que realmente salgan aprendiendo lo que deben de aprender y no salgan como que aprendieron y no aprendieron nada. Que eso ha sido un problema muy fuerte. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? Bueno, yo considero que, de entrada las personas que ya detentan el poder y las personas que conforman a la función pública, a los servidores públicos, comenzar a hacer bien nuestro trabajo y cumplir cada quien nuestro rol cabalmente. Cuando uno sale a hacer el trabajo que le es asignado, no estás haciendo más que tu deber y así que ayudas a que el siguiente, la persona de al lado también cumpla, etcétera. Nuevamente creo que es cultural y es tema de educación también. Tema de educación que también se toma en casa. Tuvimos oportunidad de ver hoy una hoja pegada en nuestra escuela que decía que las escuelas forman profesionistas y que y que es tanto el inicio como el término de la educación o de la instrucción, que a final de cuentas en las escuelas pues hay maestros, no cuidadores, no nanas, o sea, que ahí nada más van a recibir la instrucción, o sea, a final de cuentas la verdadera educación se empieza en casa y se termina en esta, ¿no? Y se termina demostrando. Uh-huh. Y bueno, al parecer vamos a ir a un corte y entonces ahorita regresamos. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Pues estamos de regreso aquí en Visión Jurídica por Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil, y pues estábamos todavía con los paradigmas y los retos que tiene el Estado para poder solventar todos los requerimientos que tiene la sociedad para poder cumplir con sus fines. Yo creo que también estamos dejando de lado otro elemento importante de la sociedad, que son los indígenas. ¿Qué es lo que hace el Estado para poder cumplir y solventar todas esas necesidades que tiene este grupo y este sector de la población? Yo creo que ha sido uno de los sectores más olvidados. Es más, ha sido muy golpeados dentro de la parte social, y no se encuentra una solución adecuada para la problemática que tenemos con los indígenas, además de que se están perdiendo sus tradiciones, su lengua, su cultura, y pues inclusive ayer me tocó ver una celebración celebrando el día del natalicio de Benito Juárez, y dije, qué barbaridad. Yo creo que hay que fomentar un poco más la cultura para no cometer ciertos errores que vi por ahí. Sí, ¿Cómo cuál? ¿Qué error fue el que pudo percibir? A un bailable de la que se llama Flor de Piña. Una cosa que... Oaxaqueño. Sí, no tenía nada que ver con Oaxaca. Nada más pusieron a bailar a las niñas dando vueltas en círculo. Y uno se queda, eso no es. Pero bueno, también lo provocó la hilaridad de mucha gente, ¿no? Pero sí, comentábamos en programas anteriores que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de la gastronomía, pero no nos sentimos orgullosos de los que son los poseedores de este conocimiento. ¿Por qué? Y esa sería mi pregunta, ¿por qué no nos sentimos orgullosos? Creo que México, voy a hacer un comentario rápido, creo que México ha hecho un gran papel en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. México ha intentado ser partícipe de un sinnúmero de instrumentos legales internacionales que pues bueno, tratan de dar un marco de seguridad a nuestros pueblos indígenas. Me parece que México ha hecho un papel destacable, pero a pesar de que sí nos sentimos orgullosos, una fracción o una parte de la población, otra tanta, está persiguiendo un ideal que no solamente Estados Unidos, no hay que echarle la culpa de todo, tampoco son tan grandes. Sí. Que otros ideales que otras naciones nos han mostrado, y bueno, la globalización también, bueno, ha hecho esto. Nosotros queremos alcanzar y queremos parecernos, sí, o queremos ser alguien más. Sí. Si no alguien más, sino nosotros mismos, pero con otras cosas o con otra ideología. Recordar que en las raíces siempre vamos a encontrarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Y pues bueno, en el momento en el que el mexicano nuevamente, recuerde, me parece que el gobierno sí lo tiene muy presente, pero es difícil llegar a cada rincón, y me parece que está consciente, pero los recursos siempre son lo que nos hace tronarnos los dedos, me parece. Yo escuchaba por ahí
en alguna conferencia de alguno de mis profesores y decía, bueno, ustedes pueden observar que el Estado mexicano hay ocasiones en que no puede llegar a muchos lugares, pero párense en ese lugar y van a encontrar X refresco y X pan, que todos conocemos. Digo, no nos vayan a cobrar aquí el comercial. Hace ratito Sí. nos escucharon con atención, dijimos otra marca, No me acuerdo, ¿en serio? un talco. Ah, ya. No, pero esa es la sustancia es el- activa. sí, ¿Ese la es activo? sí. Sí, el- Yo lo recuerdo con... No, porque... ¿Así se llama uno? No. No, es Lo el... siento, no dije nada. Pero sí, entonces, al final del día, ¿cuáles serían las políticas más adecuadas para que el pueblo mexicano se involucrase con los grupos indígenas y no pretendieran que su cultura y tradición deban de olvidarse y asimilarse a la sociedad? Porque inclusive usted comentaba en algún momento que estábamos charlando que usted que tiene la expertise de las Naciones Unidas, decían que los indígenas no sé bien a bien qué es lo que habían comentado, pero mejor usted díganos. A ver, por favor, recuérdeme. Sí, la situación es de que una de las delegadas mencionaba que los indígenas no debían de olvidarse de sus tradiciones, de su cultura y que debían de adaptar. Integrarse. Sí, exactamente. Sí, efectivamente tuve oportunidad de compartir gracias con una delegada que esa era su opinión. Efectivamente no hay que acercarnos a la población indígena para rápidamente integrarla a la sociedad civil, sociedad que constituimos, bueno, todos nosotros en las urbes y pues sí, para que ellos ya no se estén quejando o no haya quejas de que no hay que comer o no hay agua o no hay salud, pues bueno, hay que traerlos a la urbe, hay que traerlos, hay que sacarlos de sus espacios propios milenariamente. No, es terrible el comentario. Muy pobre. Pues bueno, la compañera hacía mención de que bueno, México ha sido partícipe en muchos foros y que ha firmado y que tiene los instrumentos, por lo menos internacionales, para poder luchar por estos pueblos, pero creo que México ha avanzado lento en cuanto a la aplicación eficaz de estos tratados, porque bueno, pues vemos actualmente que como hay casos de indígenas en la cárcel. Sí. ¿Y por qué? Porque no se les brinda la atención adecuada, porque sí, pese a que tenemos el derecho internacional y bueno, dice que en caso de que se arrestre a alguien de otro país, se le va a otorgar un traductor y demás, y bueno, ¿y nuestros indígenas qué? O sea, a final de cuentas viven su proceso y quizás no supieron absolutamente nada de lo que les dijeron. Nada más le dijeron pon tu huellita y acepta todo, ¿no? Creo que sí es importante el respeto a la identidad y dignidad de la cultura y de los pueblos indígenas. Y bueno, y tomando las palabras de Rigoberta Menchú, una indígena de Guatemala, sí. Ella expresaba que no hay paz sin justicia, no hay justicia sin equidad, no hay equidad sin desarrollo, no hay desarrollo sin democracia y no hay desarrollo sin el respeto a la identidad y a la dignidad de las culturas y de los pueblos. Ella creo que aquí expresa de manera maravillosa los pasos o todos los elementos que debe tener o que deben cumplir los estados para realmente poder hablar de una paz, hablar de una justicia. Y entonces, bueno, pues aquí ellos tendrían que ver esta palabra, analizarla y ver cuáles son los medios para poder realmente dar un desarrollo, dar una democracia, y si realmente estamos respetando a la identidad y la dignidad de la cultura y de los pueblos, que ese es para mí el problema principal de por qué no vemos con orgullo a nuestros indígenas, porque ¿por qué no se les da la suficiente difusión? O sea, apenas estamos viendo carteles que hablan o que están en su idioma, pero pues realmente, o sea, y los vemos aquí en el Distrito Federal, o sea, sí. Realmente ¿para quién van dirigidos? O sea... Que incluso hace unos días fue el Día Nacional el Día Internacional de las Lenguas Madres, ¿no? Sí, 29. Ahora, yo creo que si está hablando ahorita de Rigoberta Menchú, sería muy bueno recomendar su libro que
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia de Rigoberta Menchú. Así es. Sí, que he recomendado en algunas ocasiones para que se pueda leer y conocer. Yo creo que es un libro muy bueno, que nos muestra la realidad de los indígenas guatemaltecos y que nos podemos ver en ese espejo y poder resolver muchos problemas, aunque tuvimos como huéspedes a los indígenas guatemaltecos durante muchos años allá en el sur del país. Sí, bueno, aunado con este libro, también debería estar El laberinto de la soledad, como ya lo habíamos mencionado, porque aquí precisamente indica el problema que tiene el mexicano con esa identidad. Ya lo mencionaba la compañera, es un problema de que ni nosotros sabemos qué queremos hacer o sentimos ese desprecio por otras naciones que nos ven menos. Entonces, bueno, nosotros queremos ser otras personas o queremos vivir con otras culturas que no son las nuestras, entonces para que nosotros podamos ser reconocidos. Entonces, si nosotros nos sentimos así, bueno, entonces nosotros todavía a nuestros pueblos indígenas, bueno, los vemos menos. Que curiosamente, con nuestros vecinos del más al norte del Canadá, hay una normatividad que se llama The Aboriginal Law y que regula las relaciones que existen entre el Estado canadiense y los pueblos originarios. Y eso no es nuevo, eso ya tiene muchísimos años. Y hay otra ley que se llama The Aboriginal Oil Act, que también regula que los lugares donde se encuentren pueblos originarios, el petróleo que se encuentra va a ser para ellos. Bueno, ahí Canadá sí es cierto que ha sido pionero y ha mostrado un poco el camino conforme a algunas cosas. También ha dado varios pasos para atrás, porque bueno, sus compañías puede ser que respeten estando en Canadá, pero bueno, en otros países han creado una devastación increíble. Como en el caso de Wirikuta con los mineros, que estas empresas decían, bueno, vamos a respetar tu espacio de rituales, te damos un predio de 500 metros y ahí lo haces. Pero pues no son 500 metros el espacio religioso. Pero nuevamente, perdón que interrumpa de esta manera, imagínese, ¿qué queremos? Queremos crecimiento económico, ¿quién nos lo va a otorgar? Empresas poderosas a nivel internacional, hay que meterlas rápidamente al territorio nacional, pero se nos olvida que ahí hay gente que ya se desarrolla, gente que crece, gente que vive. Sí. Y pues bueno, que queremos crecimiento, desarrollo, uno va de la mano con el otro no existe sin el otro, es terrible. Bueno, ya sí se ha invitado precisamente a las empresas, ahora con este nuevo concepto de empresas socialmente responsables, a que también sean estas las que lleven todas estas herramientas, o sea, cuidar ¿cómo se llama? El medio ambiente, cuidar a las personas, o sea, dar condiciones respetables o dignas de trabajo. Pero bueno, no se ha llegado a todas, no todas son así, o algunas nada más lo han utilizado un poco como también una estrategia de ventas para decir, bueno, yo sí estoy realmente preocupada por mis consumidores. Y bueno, y estoy plantando árboles o estoy usando esto, que está muy bien, pero creo que estamos apenas en una etapa inicial y falta mucho, o sea, porque realmente las economías, las más grandes del mundo, más de la mitad le pertenecen a empresas, no a estados, le pertenecen a empresas. Entonces, creo que a través de vacíos legales y cuestiones, o sea, las empresas se han visto muy beneficiadas, pero no han encontrado que tienen también un deber hacia la sociedad, hacia de quién se mantienen. Sí. Entonces creo que también eso sería necesario, hacer una regulación a las empresas para que estas sí se puedan enriquecer, pero que lo hagan de una manera conservando tanto los recursos humanos como naturales. Que yo lo que trato de entender es por qué los países extranjeros que vienen aquí a invertir a México no respetan las mínimas normas y sí respetan sus normas en donde están. ¿Por qué no contaminar de esa buena cultura a los países
que están ocupando para poderse desarrollar económicamente. ¿Y por qué en su país se obedecen y en otros países anchas Castilla? Me parece que México, a lo largo de los años con su corte, si no es pacifista, más bien neutral, siempre, o pacifista, no ha logrado, si es que ese es nuestro objetivo, plantearnos como una nación un poquito más estricta o más exigente en cuanto a eso. Creo que cuando se refiere a miembros de la comunidad internacional somos de lo más hospitalarios en todo, ¿no? Las leyes te protegen, por favor invierte, por favor visítanos, por favor vuelve. Entonces realmente creo que no es el mensaje que hemos enviado al mundo. Si es que ese es el mensaje que queremos enviar, ha sido totalmente incorrecto. Y efectivamente, cuando un mexicano se acerca a otro país, pues bueno, también se le exige mucho, ¿no? O más bien se exige mucho a él mismo y respeta todo. Claro, también sí tratamos de dejar una muy buena huella, un buen recuerdo. Pero no, me parece que al revés no es así. Y pues bueno, México, un mexicano estando aquí adentro, me atrevo a hacer este comentario y tampoco creo en él plenamente. Un mexicano que incluso viaja al extranjero y se porta de la mejor manera, bueno, llega aquí a México y dice, ay, no me dejan pasar, o es el clásico que está tocando el claxon, o los pueblos indígenas que... Entonces, realmente hay que ser coherentes siempre, ¿no? Con nuestra forma de actuar y pensar. Hay que ser los mismos seres humanos y ciudadanos, me refiero al respeto, a la coherencia con nuestros actos cuando estamos en territorio nacional y cuando no. Ahora, ¿cuáles vendrían siendo las políticas adecuadas? Y antes de comentar esto, fíjense que en el INPI me tocó ver un curso sobre el cual se hablaba sobre cómo registrar ciertas cuestiones de tradición y de cultura. Yo nunca lo había visto, pero están empezando a registrar y a patentar bailables, la propia creación de comida, algunas oraciones, toda una serie de cosas que yo quedé más que impresionado. Me habían comentado ahí mismo en el INPI que hay un grupo de indígenas que solamente quedan 40. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para que nuestra cultura no desaparezca? Entonces lo que han estado haciendo es hacer grabaciones de los bailes, de las grabaciones también de la historia a través de la lengua, de tal manera que están protegiendo a esa cultura de la extinción total, por lo menos que exista un elemento que nos recuerde quiénes fueron. Yo creo que eso está muy bien, pero ¿qué se está haciendo para que esos pueblos indígenas no fenezcan y se mantenga a la siguiente generación con esa cultura? Realmente se está viendo que no hay nada que hacer. Van a esperar a que mueran estas 40 personas y la cultura solamente, o la tradición, o la forma de pensar de estas personas solamente va a quedar guardada en la memoria electrónica. No recuerda cuál es una cultura entonces me parece una comunidad muy cerrada, porque si no permiten que crezca, o porque ya... Sí, estaba al punto de la extinción, no recuerdo bien el nombre, pero sí está a punto de fenecer. Muy cerrados, entonces. Sí. Bueno, por cultura. Que no sé cuál sería la cuestión de que se generase que hubiese menos población. Algo pasó ahí, porque me parece muy raro que una cultura, un grupo poblacional desaparezca de esa manera. Lo pudiese entender por una guerra, lo pudiese entender por una peste, pudiese entenderlo por muchas cosas más, pero no porque fenezca por sí misma. Bueno, me parece que entonces también hubo una serie de factores ahí como desplazamiento forzado. Sí. O sí, claro que es extraño que por sí misma haya decidido desaparecer.
Sí. Sí, porque comentaba en el caso de que son 40 personas solamente, lo cual me parece terrible porque entonces ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser la siguiente generación que aporte esos conocimientos? Porque nosotros veremos los videos y todo, pero ¿quién es el que va a hacer que esa tradición viva? Exactamente, la tradición, además de que, o bueno, los grandes textos, canciones, etcétera, de una comunidad, la mejor forma de transmitirlos es hablándolos, ¿no? Y compartiéndolos con la comunicación viva, no a través de un video o cosas por el estilo. Pero es la única forma de que se puedan conservar. Pero transmitir, pues bueno, será difícil. Y los propios indígenas fueron los que de la idea fueron a tocar la limpi. Decirles cómo podemos salvaguardar y cuidar nuestra cultura. Entonces están preocupados de que saben que van a desaparecer y que tienen que dejar un rastro de su existencia. Una huella al mundo. Muy bien. Yo creo que ya estamos a punto de concluir el programa. Ya casi cumplimos la hora. Sí. ¿Cómo pudiésemos cerrar el programa y qué reflexiones pudiésemos dar para poder saber cuáles serían los puntos que tendría que afinar el Estado para poder cumplir con los fines últimos de la sociedad, que tiene que ver mucho con el bien común? ¿Qué buscaría el Estado para poder funcionar, para poder trabajar, para poder enmendar aquellas cuestiones que ya llevamos de atraso y por lo menos ir mejorando e ir avanzando en esta nueva etapa en la cual se están reconociendo derechos humanos, se están reconociendo derechos económicos, derechos educativos? Hubo una reforma muy importante con el artículo 1 constitucional y toda una serie de cosas que están buscando de tal manera de que el Estado tenga los elementos necesarios para poder cumplimentar con ese compromiso. Me gustaría, este es un texto del compañero, pero me encantaría a mencionar este artículo que creo que es muy importante. El artículo 13 del Protocolo de San Salvador, 1988. Toda persona tiene derecho a la educación, debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, dirigirse a fortalecer el respeto de los derechos humanos, el pluralismo ideológico, libertades fundamentales, la justicia y la paz. Capacitar a todas las personas para que participen efectivamente en una sociedad democrática y pluralista. Favorecer la comprensión, tolerancia y la amistad entre naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover actividades a favor del mantenimiento de la paz. Pronto y brevemente voy a dar mi conclusión. Me parece que México va por un muy buen camino en cuanto a sus deseos. En cuanto a los deseos, creo que ya se ha notado que es deseo de todos recordar nuestras raíces, rescatar nuestras raíces y orientar a la población civil a la educación, a la salud, etcétera. Me parece que vamos muy bien en cuanto a deseos. Es momento entonces que también nosotros como integrantes de la sociedad no bajemos la guardia y sigamos. Sí, porque yo creo que estamos en un momento muy importante de la historia de México, en el cual podemos estar perdiendo la brújula o podemos estar por buen camino. Y yo creo que estamos en ese cruce, en esa disyuntiva, que si no aplicamos bien las medidas y los cimientos para construir algo que puede beneficiar a toda la sociedad, también podemos construir algo que no sirva para la sociedad y que todo quede en buenas intenciones. Pero quería decir usted algo. Bueno, ya a manera de conclusión, creo que sí es necesaria esta educación para la paz, esta educación en derechos humanos, porque creo que necesitamos recuperar muchos valores. La sociedad mexicana es muy humanitaria, muy humanista, conforme al extranjero, siempre estamos apoyando al otro en desgracias y demás, pero hemos perdido esa capacidad de podernos ayudar entre nosotros. Creo que eso es algo muy importante, empezar a luchar por estos valores, por el derecho de la igualdad, de la tolerancia,
debemos ver al otro como un igual, trabajar en conjunto, porque a final de cuentas así también se va a poder ayudar el Estado. Solo de esta manera vamos a poder construir algo y también con la ayuda del Estado poder mantener esto, porque si seguimos viéndonos como competencia, como que uno vale más que otro, entonces bueno, nada de esto va a ser posible y bueno, a final de cuentas va a seguir existiendo esta desigualdad, esta hambre, esta violencia y pues cualquier intento pues va a ser nulo. Entonces sí, el Estado necesita ir implementando mecanismos y también nosotros en lo particular tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena, si no de otra manera las cosas no van a cambiar. Bueno, pues ya casi no nos quedan 2 minutos de programa. Ayer que se estaba celebrando el natalicio de Benito Juárez, sí estoy correcto, ¿verdad? Sí, ayer fue 21. Sí. Si no mal recuerdo, fue de los... fue el primer presidente indígena de México. Que no olvidó sus raíces, que de alguna manera trató de mantener el barco de la nación y llevarlo a buen puerto, sorteó muchos problemas, el segundo imperio, y que al final de cuentas nos demuestra y nos enseña que el buscar y el tener el nacionalismo bien puesto ayuda a que la nación, aunque tengamos todo adverso, se pueda resolver y pueda llevarse a buen puerto todas las problemáticas que se puedan enfrentar, tanto dentro como por fuera de las fronteras de México. Yo creo que otro ejemplo muy claro es Porfirio Díaz, que también es de origen indígena y realmente aquí atendía a otros intereses, ¿no? Realmente podemos ver las dos caras de la moneda y yo creo que lo más importante es tener la camiseta muy puesta con el nombre de México y que se busquen los elementos necesarios para el buen desarrollo y el fin último de cada uno de los mexicanos y de la sociedad en su conjunto. México tiene muchos retos, México tiene que empezar a despegar en muchas cuestiones y quitarnos ya todas esas losas que llevamos cargando desde el siglo pasado. Yo creo que es una buena oportunidad, un buen momento para mejorar, un buen momento para crecer y un buen momento para que cada uno de los mexicanos obtengan los fines que ellos persigan siempre y cuando sean lícitos y no vayan en contra de la sociedad y de la patria también. Bueno, pues no sé quién decía algo más. Pues no, a final de cuentas creo que usted lo expresó muy bien. Creo que sí hicieron algo en pro de la sociedad, simplemente creo que sí debe existir una balanza, porque si bien en caso de el mandato de Porfirio Díaz se pudo alcanzar un desarrollo, también hubo mucha otra población que bueno, se vivió a expensas de esta. Entonces creo que sí se necesita encontrar un equilibrio al momento de buscar todo esto y pues siempre tomando en consideración esos 3 puntos que usted expresó. Pues muy bien, pues yo creo que ya nos despedimos, yo creo que ya nos pasamos hasta de los 3 minutos y pues esto fue Visión Jurídica, aquí por Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil. Estuvimos Adrián Guzmán, Cecilia Morales y Benjamín Flores. Que pasen muy buena tarde y nos vemos en la siguiente emisión la próxima semana. Pues creo que bien. Sí. Y pues eso no importa, pues ya estamos en el cierre y a veces muchos programas terminan así. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.